paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar brevemente un tema algo problemático relacionado con uno de los problemas de New Age, ¿no? De este ambiente de diferentes terapias, prácticas, meditación, yoga, tarot, no sé, constelaciones familiares, muchas otras prácticas, muchas otras terapias, muchas otras técnicas. Y el hecho es que me ha topado con muchos videos, bueno, no tantos, unos 5 o 6 videos, donde las personas decían que salieron de este ambiente de New Age y encontraron a Dios regresando a los movimientos religiosos masivos, ¿no? Y decían que en ese ambiente de New Age no había Dios, no había Jesús, por ejemplo, no había vida. Y también hay videos contrarios, ¿no? Donde las personas dicen que han salido de esos movimientos religiosos masivos, que en su gran mayoría son movimientos dogmáticos, en donde todo se basa, o la gran parte de sus prácticas se basa de su actividad, de su desarrollo, se basa en el miedo, en la sensación de culpa, en premio o castigo. Y muchos han salido y en cambio encontraron mucho más paz en el ambiente New Age, en la meditación, en yoga y en otras prácticas. Pero es interesante examinar esa peculiaridad, ¿no? Que muy a menudo detrás de todas esas terapias, prácticas, perdemos lo más importante. Perdemos lo que constituye, en mi opinión, la misma esencia de la espiritualidad. Porque en parte la palabra espiritualidad viene de la expresión registrada en el Nuevo Testamento, que Dios es espíritu, ¿no? Y por eso hablamos del gran espíritu, hablamos de la conciencia universal, de Madre Divina, del Padre Celestial y así por el estilo. Entonces, muy a menudo, en el ambiente de New Age, Dios se pierde por completo. Y hay obvias razones también para esto, porque muchas personas, muchos instructores, muchos maestros, prefieren no mencionar a Dios. ¿Por qué prefieren no mencionar a Dios? Porque muy a menudo no es algo muy popular, ¿no? No es una idea muy como moderna. Y la razón principal es que el concepto de Dios está gravemente tergiversado por las religiones masivas. No por todas, por supuesto. Principalmente estamos hablando de las religiones abrahámicas, y en esas religiones Dios muy a menudo está representado como un hombre anciano sentado en una nube, aunque, por ejemplo, la misma Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, un espíritu no puede ser un hombre con barba, sino que un espíritu es la energía, ¿no? Ahora, claro, como es un espíritu, puede asumir cualquier apariencia que le complazca, ¿no? Pero en general, en su forma no manifestada, no es antropomórfico, es decir, no tiene la forma del cuerpo humano. Y bueno, también Dios está presentado como un juez horroroso, vengativo,
celoso incluso, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos encontrar las palabras mismos de Dios, en este caso de supuesto Dios, porque no, Dios no diría algo así, de que yo soy Dios celoso, no, yo soy el Dios vengativo y solo a mí tienes que adorar. O sea, las personas proyectaron las peores cualidades humanas provenientes del ego a Dios y crearon más bien un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, no es por casualidad que muchos instructores, maestros y en general las personas en el ámbito de New Age tratan de evitar hablar de Dios, mencionar a Dios, porque muchas personas están traumadas con esa idea de Dios castigador, horroroso, que envía diferentes calamidades incluso, ¿no? Que es lo que igual podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto es más fácil no mencionar a Dios en ese ambiente. Pero hay que entender que todo el camino espiritual está apuntando a esa última realidad, ¿no? O sea, el camino espiritual es el camino del yo humano, del yo pequeño, del ego, hacia el yo superior, el yo divino. O sea, el camino espiritual es el camino de un ser humano ordinario a un ser humano divino, ¿no? Que se realiza a través de desarrollar ciertas cualidades, ciertas capacidades, sabiduría, amor, compasión y así por el estilo. Y el punto final del camino espiritual o de la evolución humana es fundirse con esa conciencia universal, o Dios, o Alá, o Ishvara, o Tao, o el Gran Amado, o muchos otros epítetos y nombres, designaciones. Entonces, ¿cómo puede ser que el camino o que la espiritualidad o que el camino espiritual no contenga aquello lo que realmente buscamos, ¿no? Que es Dios, ¿no? Si miramos a las obras del gran maestro Paramahansa Yogananda, maestro que recién estuvo en la tierra, podemos ver que sus obras están impregnados de Dios, ¿no? De amor hacia Dios, de concepto de Dios, de no sé cómo ponerlo, pero de Dios, ¿no? Él está hablando constantemente sobre Dios. Y compone canciones sobre Dios y dirige todo su amor hacia Dios, ¿no? Entonces, en mi opinión, eso es lo que muy a menudo falta en New Age, en la espiritualidad moderna, por decirlo así. Pero siempre es importante explicar cómo entendemos la palabra Dios para que las personas no se asusten. Nuevamente, muchos están traumadas, especialmente las personas que estaban en centros educativos religiosos, están traumadas realmente. Yo conozco muchas personas así que están traumadas con ese Dios que les impusieron, que es un Dios que les observaba constantemente, que les castigaba constantemente, bueno, según les decían, ¿no? También conozco a una persona que por muchos años no lograba, esa persona estaba en un ambiente de cristianismo, aunque yo diría que es un pseudo cristianismo,
dogmático y desarrolló un miedo tan poderoso al infierno que no podría hacer ni siquiera sus actividades cotidianas normales porque constantemente estaba tensa pensando que no debo hacer esto, que no debo hacer esto, que Dios me va a mandar al infierno, ¿no? El miedo es una emoción muy paralizante, muy baja, de una frecuencia, como ahora dicen, muy baja. Es una emoción paralizante, es una emoción que achica la conciencia, hace que la conciencia se comprime, se pierde la energía, ¿no? También crea un estado emocional negativo en ti, una tensión permanente y no puedes vivir en paz si tienes miedo, no puedes vivir en amor si tienes miedo, no puedes experimentar lo que es la armonía si tienes miedo, ¿no? En este caso era miedo del infierno. Y luego esta persona se convirtió en un ateo. Obviamente no puedes vivir constantemente en ese miedo que te inculcaron. Y igual después de convertirse en el ateo, pasó muchos años luchando contra este miedo que surgía muy a menudo. Entonces, hay que entender que Dios es amor. No significa que no pueden pasar cosas negativas con nosotros, pero no es un castigo, es un aprendizaje, ¿no? Y muy a menudo nosotros mismos provocamos esas experiencias negativas debido a varias razones, ¿no? Pero siempre es porque debemos aprender algo de esas experiencias. No es que Dios nos castiga por castigar. No, simplemente surgen y nosotros tenemos que atravesar esas experiencias para aprender lo que tenemos que aprender, para corregir lo que tenemos que corregir. Y nuevamente es muy importante dirigir mi atención a Dios en mi práctica espiritual, ¿no? Incluso la meditación se vuelve mucho más profunda, viva, cuando me dirijo a Dios. Cuando pido su ayuda, por ejemplo, antes de empezar la meditación. Cuando pido su ayuda y trato de percibirlo como un ser vivo. Ahora, no caer en ese error muy común de convertir a Dios en un serviente, ¿no? Que Dios dame esto, que Dios ayúdame en esto, que Dios. En este caso yo soy el centro del universo, el Dios es percibido muy a menudo de una forma inconsciente. Por supuesto, muchas personas no piensan de esta manera, no lo ven de esta manera, como aquel que debe servirte, debe proveerte bienes materiales, hacer esto, hacer otro. Y si es que no hace, muchas personas incluso se ofenden con Dios. ¿Por qué es que no me estás ayudando? Dios no está obligado a ayudarnos a resolver nuestros problemas materiales. Dios principalmente nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto, también nos ayuda en lo material, pero no podemos exigir las cosas materiales de Dios. Para mí es un enfoque totalmente equivocado. Es como un niño que exige a un adulto lo que necesita, ¿no? O sea, lo que quiere. No necesariamente es una necesidad. Muy a menudo es un simple querer, puede ser un simple antojo. Pero hay que entender que Dios sabe todo, ¿no? Entonces Él sabe todas nuestras necesidades. Y como mismo Jesús decía, buscan el reino de los cielos. Piden principalmente lo no material, aquello que favorece a su crecimiento. Y muchos pueden objetar en este punto que
pues existe la famosa oración Padre Nuestro, donde Jesús mismo, se supone, dice que debemos en esa oración pedir el pan de cada día. Aunque el mismo Jesús dijo que no solo del pan vive el hombre. Y es interesante que en esa oración la palabra pan diario, según algunos estudios de algunos teólogos, está mal traducida. Y no se trata de pan diario de cada día, ¿no? No se trata de pan de cada día, sino que esa palabra, que ya no recuerdo cómo es en su versión original, fue mal traducida y no se trataba de pan diario o de cada día, sino de alimento no material. Era como pan trascendiente, pan pan espiritual, pan celestial, pan, no recuerdo la palabra exacta, natsushny. Natsushny, un pan, bueno, estoy recordando en ruso, pan que, sí, podemos decir como pan espiritual, ¿no? Entonces, si miramos todas las enseñanzas de Jesús, Él ponía mucho énfasis en que las personas deben buscar lo espiritual principalmente, ¿no? Por eso decía que no debemos preocuparnos de lo que vamos a comer o de en lo que vamos a vestirnos, que busquemos el reino de los cielos, como ya dije, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante establecer esa conexión con Dios. Es muy importante tratar de percibir a Dios como algo importante en mi vida, ¿no? Algo alguien a quien yo puedo dirigirme, alguien con quien puedo incluso comunicarme. No es fácil, porque normalmente Dios no se comunica con palabras así verbales, sino normalmente son pensamientos. Pero poco a poco podemos aprender a comunicarnos con esta alma universal, que está dentro de nosotros, fuera de nosotros. Y normalmente esto se hace desde el corazón, con amor. Y bueno, existen también diferentes maneras, ese sería el tema de otra charla, pero muy a menudo, solo aquí lo menciono brevemente, muy a menudo es difícil dirigirse a un Dios, por decirlo, sin forma, no manifestado, sin forma. Es mucho más difícil para las personas, ¿no? Es como que, ¿a dónde dirijo mi palabra, no? Aunque Dios te puede escuchar en cualquier espacio, ¿no? Porque está por todas partes. Entonces, como un método muy eficaz, se puede dirigirse a un cierto maestro espiritual que forma parte de Dios. Por ejemplo, Jesús. Entonces, cuando yo dirijo a Jesús y Jesús como maestro divino, como alma divina que se fundió con el gran espíritu, forma parte de Dios. Entonces, cuando yo dirijo a Jesús directamente, yo también me estoy dirigiendo a Dios, ¿no? Entonces, a veces esto funciona mejor, pero cada uno puede probar y ver qué es lo que le funciona mejor, dirigir a un maestro espiritual particular como Jesús. Como Jesús tiene cierta forma, cierta imagen que podemos usar, a veces es un poco más fácil, ¿no? Pero muchas personas, como ya dije, están traumados incluso con la imagen de Jesús. Les trataban de inculcar con tanta violencia todos estos temas religiosos, ¿no? Que quedaron traumados. Entonces les cuesta
les cuesta superar esto y dirigirse a un maestro espiritual como Jesús, ¿no? Entonces, en este caso sí pueden dirigirse a Dios en su forma sin forma, o escoger algún otro maestro espiritual o maestra, por ejemplo, Krishna también ayuda, también forma parte de lo divino, mismo Yogananda. Entonces, todos esos maestros y maestras forman la parte de un todo, de ese océano cósmico universal, y podemos dirigirnos o a ellos mismos o a Dios en general. Por eso Jesús también dijo, yo soy la puerta. Por supuesto, no quiso decir yo soy la única puerta, sino que yo soy la puerta porque a veces es más fácil dirigirse a Dios a través de un maestro espiritual no encarnado que ya se fundió con Dios, pero claro, debemos estar seguros que este maestro sí alcanzó la unión con Dios. Y de los maestros que yo sé que alcanzaron la unión con Dios, es Jesús, es Krishna, Yogananda y muchos otros maestros, pero dejo estas opciones. Y quiero destacar que sí es muy importante, porque a lo que dirigimos nuestra atención, a eso nos acercamos. Y cuando tratamos de sintonizarnos, de comunicarnos con lo divino viene donde estamos nosotros. Entonces, claro, Dios está por todas partes, esa energía divina está por todas partes, pero cuando pensamos en esa energía, dirigimos nuestra atención a esa energía, se concentra más donde estamos, ¿no? O sea, Dios es omnipresente en el sentido también que puede trasladarse esa energía a la velocidad de pensamiento a cualquier parte, ¿no? Entonces, como puede trasladarse a cualquier parte, podemos decir que está por todas partes, ¿no? Pero para que esa energía también entre en ti, hay que abrirse para esta energía, hay que abrir el corazón, hay que tratar de experimentarla. Porque Dios es un caballero, ¿no? O bueno, en este caso me toca hablar en términos masculinos, aunque Dios ni es masculino ni es femenino, y al mismo tiempo es masculino y femenino, pero me tocó usar esa metáfora, que Dios es un caballero, no entra donde no está invitado. Así como los maestros espirituales. Un maestro espiritual no patea la puerta, entra y empieza a predicarles o darles charlas o, enseñarles a la fuerza. No, el maestro espiritual o maestra espiritual espera que le inviten, ¿no? Y ahí donde está invitado o invitada, ahí va. Entonces es lo mismo con Dios. Si no está invitado, no viene. ¿Para qué? Porque Dios tiene cero violencia. Dios no es violento, no contiene esa cualidad como violencia. Entonces no impone su presencia y no viene donde no le llaman. Y bueno, con esto quisiera terminar. Otra vez resultó una charla bastante larga. Pensaba que iba a ser corta, pero toqué diferentes temas también. Espero sus comentarios, sus preguntas. Si pueden compartir este video con las personas a quienes puede servir, les agradecería y nos vemos pronto. Mucha paz, mucho amor para todos ustedes.